Chile es el único país en el mundo que posee aguas privatizadas, tanto en las fuentes como en la gestión de ellas, provocando así una serie sistemática de desigualdades e injusticias en el acceso al agua para la población. Al existir una privatización de este recurso natural tan básico para la subsistencia humana, no es de extrañar que se vean constantemente menoscabados los derechos de los habitantes de los territorios en Chile. Sus repercusiones son observables tanto a nivel social como económico, puesto que la población más afectada será siempre aquella que se encuentra en los estratos socioeconómicos más bajos, puesto que los poseedores de la ahora propiedad del agua son las grandes empresas, quienes manipulan el libre fluir de ríos, estanques, lagos, etc. Por ende, constituye una violencia sistemática hacia los y las pobladores y pobladoras que viven en las cercanías por parte del Estado, importándoles poco el daño psicosocial que se pueda generar dentro de la comunidad. Una de las consecuencias de este extractivismo es la contaminación y la emisión de gases nocivos para la salud, pudiendo ser de índole acústica, odorífera, contaminación del suelo, contaminación del agua, etc. En un informe sacado por el gobierno titulado Tercera Comunicación Nacional de Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, publicado en el año 2016, se hace referencia a las principales fuentes de contaminación sin considerar la industria ganadera dentro de ellas. En este sentido, se afirma en la página 32 que la estrategia chilena en materia de adaptación al cambio climático está definida en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del 2014 y en el Plan de Acción Nacional del Cambio Climático 2017-2022 de 2016. Ambos planes aprobados por el CMS abordan la temática de la adaptación al cambio climático a través de planes sectoriales y una serie de medidas transversales e intersectoriales. Según los compromisos que asumió el país en INDC de 2015, Chile contará en 2018 con planes de adaptación al cambio climático para los sectores silvoagropecuario, biodiversidad, pesca y acuicultura, salud, infraestructura, ciudades, recursos hídricos, energía y turismo, los que serán actualizados cada 5 años. Asimismo, se hace el compromiso de reducir la emisión de gases como el metano y el dióxido de carbono. Lo curioso es que en este informe no se aborda el sector ganadero, siendo este un importante factor responsable del llamado cambio climático y la sequía del país, como veremos a continuación. En un número de la revista Animal Naturalis se habla en referencia a un informe realizado por la FAO, La sombra alargada de la ganadería, aspectos medioambientales y alternativas, que el resultado es que el sector ganadero es responsable del 9% del CO2 procedente de las actividades humanas, pero produce un porcentaje mucho más elevado de los gases de efecto invernadero más perjudiciales. Genera el 65% del óxido nitroso de origen humano, que tiene 296 veces más potencial del calentamiento global que el CO2. La mayor parte de este gas procede del estiércol y también es responsable del 37% de todo el metano producido por la actividad humana, 23 veces más perjudicial que el dióxido de carbono, que se origina en su mayor parte en el sistema digestivo de los rumiantes, en este sentido las vacas, y además de los cerdos, y el 64% del amoníaco, que contribuye de forma significativa a la lluvia ácida. Por ello, es una de las principales causas del calentamiento del planeta, la degradación de las tierras, la contaminación atmosférica y del agua y la pérdida de la biodiversidad. En este sentido, dada la actualidad en la que la supuesta sequía del agua en Chile y la pérdida de importantes sectores de la selva del Amazonas, que es un importante pulmón verde, están a la orden del día, es necesario indagar y problematizar la industria ganadera y sus consecuencias para el medio ambiente. En este sentido, Freirina es un caso emblemático en cuanto a contaminación de lo que respecta a la compañía ganadera de alimentos AgroSuper. La localidad de Freirina está ubicada en la región de Atacama, en la provincia de Huasco, funcionando esta planta como centro de crianza, engorde y mantención de cerdos. La infraestructura ocupaba un espacio total de cerca de 60.000 hectáreas, utilizando como fuente de agua un total de 4 pozos de 120 metros provenientes de lagunas, entre otras fuentes de agua. La fábrica poseía una cantidad aproximada de 2 millones de cerdos a su haber, lo que conllevaba un gasto de cerca de 6.750.000 litros de agua al día. Si bien la planta de Freirina empezó a funcionar como tal en 2005, pensándose en su tiempo como una de las inversiones más seguras, debido al uso de tecnología de punta en ella con una capacidad del doble de producción que otras plantas de la empresa, esta fue clausurada en 2012. Como se habló en el documental Freirina Rebelde, la empresa llegó al lugar con promesas de progreso, nuevos empleos y una mejor calidad de vida para los habitantes. Sin embargo, por malos estándares de trabajo, estas promesas quedaron en el aire.
Es en el año 2012 finalmente que empieza a darse cuenta de las consecuencias que esta planta causó en la localidad de Freirina, en una primera instancia por malos olores. Los y las habitantes de la localidad se tomaron la ruta 68, protestaron frente a la planta ganadera e hicieron sentir su descontento, siendo constantemente amenazados y violentados directamente por los guardias de la empresa. En este sentido, a raíz del revuelo mediático de lo sucedido en Freirina, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo un informe para constatar los daños generados por la contaminación que la planta generaba en el lugar. Allí se dice que el viernes 1 de junio a las 15 horas se realizó la reunión con la señora Lilian Sandoval Lira, secretaria regional ministerial de Salud de la región de Atacama. En la entrevista la autoridad señala que a pesar de las múltiples denuncias recibidas, las prerrogativas del servicio solo le permiten actuar cuando se verifica un problema sanitario. La solicitud de apertura de un proceso sancionatorio a la Comisión de Evaluación Ambiental, el cual se encuentra en curso. Añade que las protestas sociales ocurridas entre el 17 y 22 de mayo, que incluyeron el bloqueo de la ruta de acceso a las instalaciones de la empresa AgroSuper, derivaron en dos situaciones relevantes para el ámbito de acción de la autoridad sanitaria. Por un lado, la mortalidad de una cantidad indeterminada de cerdos por la falta de agua y alimento, lo que provocó episodios de canibalismo y la llegada de vectores, y por otro el colapso de los sistemas de tratamiento de purines. Ambos acontecimientos justificaron el cierre temporal de la planta y la firma de un decreto de alerta sanitaria. Por otro lado, respecto a las condiciones de vida de los cerdos, se señala que, entre las situaciones detectadas por la autoridad sanitaria, según se indica en la resolución exenta número 90, se encuentran valores fuera de rango en algunos parámetros: boro, vanadio, nitrógeno amoniacal y total, zinc, arsénico, hierro, sodio porcentual, coliformes fecales y fósforo. De los efluentes, disposición habitual de cerdos muertos en fosas de uso excepcional, cubierta inadecuada, una lona, en los pozos homogeneizadores, descarga a los pozos de homogeneización en una frecuencia menor a la establecida, incumplimiento del monitoreo trimestral de los recursos hídricos y la no contratación de una auditoría ambiental independiente. Asimismo, en el mismo informe se habla respecto a una falta de buena legislación respecto a la contaminación odorífera. En suma, todos estos antecedentes no hacen apuntar a la normativa estatal respecto a la industria ganadera, identificando principalmente la mala normatividad en torno al acceso al agua por parte de las empresas ganaderas, observándose en una primera instancia un uso desmedido de recursos hídricos sin considerar los agentes contaminantes como el mercurio en el agua, lo que también era un factor complejo para la población debido a que el consumo de carne iba directamente a las personas. Asimismo, resulta interesante el hecho de que, como mencionamos antes, desde la institucionalidad estatal no se les considera una industria verdaderamente contaminante cuando en la práctica sí lo es. Ante esto es inevitable recordar lo reflexionado por Bateson desde la antropología ambiental sobre el ser humano arrogante y dominante ante la naturaleza, que se piensa superior, que antepone sus deseos por sobre el equilibrio ecológico sin considerar las consecuencias. Por otro lado, la idea de Bateson se relaciona bastante al concepto del especismo. Este término aparece por primera vez en 1970 con Richard Ryder, entendiéndose el concepto de especismo como una discriminación moral basada en la diferencia de especie animal que hace creer que los animales humanos se encuentran en la cúspide de la pirámide, mientras que los otros animales no humanos están en la base y para el placer de los primeros, tomándose de este modo a los humanos como la culminación de la evolución de las especies, lo cual nos da la potestad de dominar a otras especies solo por ser humanos. Es por ello que se produce una violencia sistemática hacia los cuerpos animales, solo por no ser humanos, obligándoles a pasar sus días en las industrias ganaderas, sometidos a hacinamiento, torturas y finalmente el asesinato. En este sentido, son los cerdos de la planta de Freirina quienes sufren en carne propia el peso de la industria, víctimas de torturas y hacinamiento, y el asesinato solo por el hecho de no ser humanos, de cumplir con la gula de seres humanos que podrían elegir otra fuente de proteínas. Asimismo, esta misma forma de vida contamina el medio ambiente y a quienes viven en las cercanías. Por ello, desde el escenario de las ciencias sociales, es necesario tensionar el consumo de animales para provecho humano, darle un eje antiespecista. ¿Por qué? ¿Por qué por ser humano puedes consumir cuerpos no humanos a destajo si puedes alimentarte de otras fuentes nutricionales? ¿Por qué es necesaria la industria ganadera en Chile si contribuye a la destrucción del planeta y empeora las condiciones de vida de quienes le rodean? Solo estos cuestionamientos podrán llevar a mejorar la vida de las localidades afectadas y en general del medio ambiente.